Continuando con el tema de manejo de condiciones biológicas del suelo, a continuación le vamos a mostrar algunos modelos de cálculos de balance de materia orgánica y le vamos a pasar a explicar el modelo de ecuación de balance que utilizamos durante el desarrollo de la cursada para trabajar en el trabajo práctico general. Bueno, el modelo que nosotros utilizamos para el desarrollo del trabajo práctico general durante el desarrollo de la cursada es este modelo que consta de es una ecuación que tiene un valor de materia orgánica resultante o materia orgánica final, llamamos nosotros, y se mide en kilogramos por hectárea. A su vez está formado por la materia orgánica inicial, los restos vegetales aportados por un factor de humificación, que esto sería lo que suma a la materia orgánica, menos la materia orgánica inicial por un factor de mineralización, que este sería el término que resta a la materia orgánica. Por eso lo digo así, porque más adelante lo veremos la implicancia que tiene cada uno. Otro modelo simplificado es el de Álvarez y Steinbach, en el cual el balance en toneladas de carbono por hectárea por año es igual a el rendimiento por un coeficiente de aporte de humos de los residuos, que sería algo parecido al factor de humificación del modelo anterior, menos el carbono orgánico en el suelo a 30 centímetros por un coeficiente de mineralización de la materia orgánica. Después existen algunos modelos más complejos que solamente se los mostramos aquí, pero no profundizaremos en la explicación. Yendo directamente al modelo que nosotros utilizamos en la ecuación de balance, que es el modelo que lo explicaba en primer término, está formado por la materia orgánica final, que es un balance anual. O sea, este valor es un valor del ciclo de un año, a lo largo de un año, y está formado por la materia orgánica inicial, los restos vegetales aportados por su factor de humificación, que como les decía, aumentaban al balance, favorecían, mejoraban la cantidad de materia orgánica, y un término negativo, que es la materia orgánica por un factor de mineralización, que restan al balance. Yendo a una parte de la ecuación, que son los residuos vegetales, los restos vegetales, cómo se realiza la estimación de los mismos. Tenemos un par de ecuaciones que tendremos en cuenta para poder calcularlo. Sabemos que los residuos vegetales es la sumatoria de los rastrojos más las raíces. Los rastrojos es el resultante de la biomasa aérea, que toda la materia seca que se produce desde la superficie del suelo hacia arriba, menos el rendimiento, que en el caso de los cultivos agrícolas serían básicamente los granos. El rendimiento, a su vez, es la resultante de multiplicar la biomasa aérea por un índice de cosecha que depende de cada cultivo. Entonces, despejando esta fórmula, podemos saber que la biomasa aérea es igual al rendimiento dividido su índice de cosecha. Las raíces, por su parte, es una proporción de la biomasa aérea, y esa proporción varía y depende de cada cultivo, como ya veremos. Así, como dijimos hoy que el índice de cosecha formaba parte de la biomasa aérea para obtener el rendimiento, depende de cada cultivo, ya que tenemos algunos valores. Estos valores son en general bastante estables, pueden variar un poco, depende, por ejemplo, en el trigo, si es un trigo ciclo corto o un trigo ciclo largo. En el caso de los trigos ciclo largo, tienen mayor cantidad de caña y hoja que de grano, entonces tendría un índice de cosecha menor a 0,4. Y en el caso de las praderas, acá se muestra que habla de una eficiencia de cosecha del 0,6, o sea que
el pastoreo, el animal pastorea el 60% de la cantidad de pasto disponible y a su vez asimila el 60% de lo que consume. Por ende, multiplicando los dos factores, obtenemos un índice de cosecha de 0,36 en el caso de pastoreo directo. Lo mismo sucede para la avena. En el caso de las raíces, como habíamos dicho hoy, era una proporción de la biomasa aérea que dependía de cada cultivo y algunos valores se muestran a continuación para los principales cultivos y para la pastura. Ya yendo al factor de humificación, este factor depende de cada cultivo y ronda en general para los cultivos entre 0,15 y 0,20. También podemos observar que hay factores de humificación para distintas enmiendas, en el caso que se baja en la tabla, por ejemplo para gallinaza de 0,5. Luego, pasando por el término ya negativo de la ecuación, yendo precisamente al factor de mineralización de la materia orgánica, vemos que este factor depende, a diferencia del factor de humificación, que dependía más que nada del cultivo, el tipo de cultivo, esto depende del tipo de suelo y del sistema de labranza en el cual se realiza ese cultivo. A continuación veremos lo que se llama equilibrio húmico. ¿Qué sucede? Como les decía anteriormente, la materia orgánica inicial por el factor de mineralización es el término negativo de esta ecuación. ¿Qué es lo que hace? Produce una pérdida de materia orgánica. Bien, nosotros para lograr un equilibrio único, que sería que la materia orgánica final sea igual a la materia orgánica inicial, no haya pérdida de materia orgánica, lo que tenemos que hacer es determinar una cantidad de materia a incorporar al suelo para neutralizar esa pérdida. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. A la ecuación que ya conocemos, cambiamos el término negativo de la ecuación hacia el otro miembro, o sea, pasa hacia el otro lado y queda conformada de la siguiente manera. Y como sabemos que en el equilibrio único la materia orgánica final es igual a la materia orgánica inicial, podemos suprimir ambos valores y la ecuación nos queda formada de la siguiente manera. Los restos vegetales aportados por el factor de humificación es igual a la materia orgánica inicial por el factor de mineralización. Despejando los restos vegetales aportados, nos queda que son igual a la materia orgánica inicial por el factor de mineralización dividido el factor de humificación. Bien, ahora ya sabemos qué cantidad de restos vegetales necesitamos aportar para llegar a ese equilibrio único. Bueno, recordando lo que vimos anteriormente, sabíamos que los restos vegetales eran la sumatoria de los rastrojos más las raíces. A su vez, también vimos que los rastrojos estaban formados por la biomasa aérea menos el rendimiento, y las raíces eran la proporción de la biomasa aérea. Bien, haciendo despeje de la fórmula de biomasa aérea y rendimiento, sabíamos que la biomasa aérea era el rendimiento debido al índice de cosecha. Entonces llegamos a una ecuación de restos vegetales en las cuales en todos los términos tenemos la variable rendimiento. Por factor común, lo que podemos hacer es la siguiente ecuación. Los restos vegetales va a ser igual a rendimiento por 1 dividido el índice de cosecha, que sería este término acá, más el porcentaje de raíces dividido 100 para llevarlo a un valor adimensional por su índice de cosecha, que sería este término acá, menos 1, que sería este valor de rendimiento. Y en base a esta ecuación despejamos el rendimiento y nos quedan los restos vegetales aportados aquí, dividido 1 dividido el índice de cosecha más la fracción de raíces, o sea, el porcentaje de raíces dividido 100 por su índice de cosecha menos 1, podemos estimar el rendimiento que necesitamos para lograr este equilibrio único.
Bien, y para finalizar les mostraremos un ejemplo de cómo se realiza el cálculo de los restos vegetales, en este caso en un cultivo de maíz, recordando que la biomasa aérea, tenemos un cultivo de maíz de 9.000 kilos por hectárea, la biomasa aérea era igual al rendimiento de su índice de cosecha, nos da que tenemos un total de 18.000 kilos de biomasa aérea. Las raíces eran un porcentaje de la biomasa aérea, el porcentaje en el cultivo de maíz es del 18%, entonces nos da que tenemos un total de 3.240 kilogramos de raíces. Y a su vez sabíamos que los residuos vegetales estaban formados por los rastrojos más las raíces, a su vez los rastrojos están formados por la diferencia entre la biomasa aérea y el rendimiento, por ende podemos estimar la cantidad de restos vegetales a través de la biomasa aérea menos el rendimiento más las raíces. Haciendo ese cálculo nos da que un maíz de 9.000 kilogramos por hectárea nos está aportando 12.340 kilogramos por hectárea de restos vegetales. Bien, hasta aquí llega este video explicando el modelo de balance de carbono que utilizaremos durante la cursada, como la práctica de manejo de condiciones biológicas la estaremos dando en la semana 4. Para la semana que viene les mostraremos cómo realizar el cálculo del balance de materia orgánica. Estamos en contacto. Hasta luego.